Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, esta mañana por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella, Señor, de poder alimentarnos, Señor, de ella para nuestra vida espiritual, Señor, para que nuestro amor hacia ti, nuestro compromiso hacia ti, Señor, crezca. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tan bueno eres para tus compromisos? ¿Qué tan bueno eres para tus compromisos? Cuando tú das tu palabra, ¿qué tan bueno eres para cumplir tu palabra? ¿Qué tan bueno eres? A veces lo que rehuimos a los compromisos, no nos gustan los compromisos. No queremos comprometernos con nada, mejor decimos, si puedo lo hago, y si no puedo, mejor no me comprometo. Mejor no doy mi palabra, mejor no digo que lo voy a hacer, porque lo más seguro es que falle. Lo más seguro es que falle. ¿Qué tal eres con tus compromisos? El ser humano, dice la inteligencia artificial, suele rehuir a los compromisos, y en particular yo creo que los compromisos hacia Dios es algo que no queremos hacer. Porque no queremos fallarle a Dios. Eso creo que un buen cristiano nunca quiere fallarle a Dios, ¿verdad? Creo. Un mal cristiano no le importa fallarle a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos miedo a perder la autonomía, el derecho a tomar decisiones por nosotros mismos. Tenemos miedo a fracasar en la decisión que tomamos. Tenemos miedo porque amamos al mundo y las cosas que están en el mundo. No queremos compromisos porque es más cómodo no tener un compromiso. Entonces, como no tengo un compromiso, puedo faltar cuando yo quiera, puedo no hacerlo cuando yo quiera, porque no tengo un compromiso con Dios. No tengo un compromiso con Dios. Tristemente, incluso dentro del ministerio hay muchos pastores que no se comprometen con sus ovejas. No aman a las ovejas, usan a las ovejas, pero no las aman. No las aman. Abusan de ellas, pero no se comprometen con las ovejas. Entonces, realmente es triste ver esto, ¿no? La falta de compromiso que tenemos a lo largo de la vida, casi siempre. Cuando tú te comprometes con tu novia a casarte con ella, ya hay un compromiso, ¿no? Ahí ya hay un compromiso. Pero ¿cuántos jóvenes no llegan a eso? Y prefieren tener la novia eterna, ¿no? O la amiga o el amigo eterno. Porque no queremos comprometernos. No queremos un compromiso. Y aquí vamos a encontrar, en esta introducción del inicio del capítulo 7, que cómo el hombre debe de comprometerse con Dios. 3 respuestas diferentes al compromiso que todo hombre debe hacer con Dios en su vida. 3 respuestas a ese compromiso. Venimos del capítulo 6, donde el Señor Jesús está en la sinagoga de Capernaum, ¿se acuerdan? Después de alimentar a los 5,000 hombres, está en la sinagoga de Capernaum, donde Él declara que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Al final del capítulo 6, lo vimos hace 15 días, al final del capítulo 6, muchos, dice, se fueron y ya no andaban con Él. Y los discípulos se quedan, ¿se acuerdan? Los discípulos se quedan, verso 67, Juan 6, 67, si tienes tu Biblia abierta. Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso no también vosotros? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero termina el capítulo 6 haciéndonos una nota de Judas Iscariote. ¿Judas era de los 12? Sí. ¿Judas había creído en Cristo como el Hijo del Dios viviente? No había creído. Porque si no se hubiera salvado, y creemos que no se salvó. ¿Qué le faltó a Judas? Compromiso. No quiso comprometerse con Cristo. No quiso hacerlo. Pudo haberlo hecho. Pudo haber obtenido la salvación que los otros 11 obtuvieron, y él decidió rechazarle. Se convirtió en el primer apóstata, en el más grande de todos, que rechazó la salvación en Cristo. No quiso un compromiso con Él. No quiso. Simplemente decidió no hacerlo.
Y ahora, 6 meses después, porque el capítulo 7 han pasado 6 meses, 6 meses después, nuestro Señor Jesucristo inicia una nueva etapa en su ministerio. Ahora va a ir a Jerusalén, ahora va a ir a Judea, donde, por lo que Juan nos va a explicar más adelante, ya no se va del área de Judea hasta la crucifixión. Ya no se va, se queda en esa región, ya no regresa a Galilea, ya no vuelve a su tierra natal, bueno, a Nazaret, donde vivió desde que regresaron de Egipto. Ahora se va a quedar en Judea. Ahora se va a quedar en Judea. Veamos entonces 3 respuestas al compromiso que todo hombre debe de hacer en su vida. La primera es oposición. Hay quien simplemente se opuso a tomar un compromiso con Cristo. La segunda es obediencia, que es el compromiso que Cristo hizo con su Padre de obedecerle. Y la tercera es indiferencia. El pueblo fue indiferente y dijo: no importa si creemos o no creemos en Él. 3 respuestas al compromiso que todo hombre debe de hacer en su vida. La primera respuesta, oposición. Versos del 1 al 5. Y si tienes tu Biblia ahí, vamos a seguir la lectura del verso número 1. Dice Juan: después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, después de lo que sucedió en el capítulo 6. Después de lo que sucedió en el capítulo 6, todo lo que ocurrió, el contexto otra vez, la sinagoga de Capernaum, los discursos en la sinagoga sobre que Él es el pan de vida. Después de estas cosas dice: andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matar. Jesús se limitó a moverse en la región de Galilea, al noreste de Jerusalén, de la tierra de Israel, un lugar donde gran parte de su ministerio se desarrolló. Ahí enseñó, ahí sanó, era muy conocido de la gente. Recuerda, 5,000 lo siguieron a que los alimentara. La gente lo conocía, la gente lo quiso hacer rey. Y su ministerio se desarrolló en esta región de Galilea. Estos 6 meses, del capítulo 6 al capítulo 7, nuestro Señor estuvo en esta región. ¿Qué hizo? Bueno, tendremos que reconstruir la historia de estos 6 meses a través de el relato de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Es posible que en este tiempo visitara Tiro y Sidón, Mateo 15, luego regresa a Galilea, Marcos 7, próximo a los días del Pentecostés, estuvo en Cesarea de Filipo, Marcos 8, después tuvo lugar la transfiguración, Marcos 9, luego sigue el tiempo en que se inicia este tiempo, que es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. 6 meses estuvo en Galilea, predicando, enseñando, sanando. Pero observa el verbo: andaba Jesús en Galilea. Esta era una actividad continua. Él iba de un lugar a otro, no se quedaba mucho tiempo en cada lugar, tal vez un par de días en una aldea y luego de ahí se movía a otra, y así anduvo por todo Galilea. Así estuvo por todo Galilea, predicando, sanando y enseñando a los 12. ¿Por qué se quedó en Galilea? Bueno, Juan nos dice por qué. Dice: porque los judíos en Judea procuraban matarle. No quería estar allá en esa región porque los judíos querían matarlo. Ahora, recuerda que cuando Juan menciona los judíos, no se refiere al pueblo de Israel, sino se refiere a los líderes judíos, al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos, al sumo sacerdote, que querían ¿qué? Matarlo. ¿Cómo sabía esto? Él es Dios, y esto ya lo habían dicho ellos más atrás. Más atrás ellos ya habían dicho que querían matar a Cristo. Querían matarlo, querían deshacerse de Él. No querían tener a alguien como Jesús andando entre las aldeas. Habían determinado darle muerte por lo que enseñaba, por lo que hacía, por lo que decía. Procuraban, dice Juan, procuraban hacerlo. Buscaban la oportunidad de quitarle la vida. Así como Él andaba y se iba moviendo, ellos también buscaban en algún momento encontrar la oportunidad para matarle. Y Él lo sabía. No era miedo a sus enemigos. Él no quería, dice el versículo, Él no quería andar en Judea.
no que tuviera miedo de ellos, no quería, porque él sabía que no había llegado su hora. Todavía no era el momento de llegar a la cruz. Todavía no era el momento. Incluso lo va a decir un poco más adelante. Vean ahí, por favor, verso número 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Verso 8 al final, mi tiempo aún no se ha cumplido. Él sabe que no ha llegado el momento de llegar a la cruz. Todavía no es la manera que voy a morir. Él sabía que tenía que llegar a la cruz para morir por sus hijos, por sus discípulos. Y él sabía que no era el momento ni la forma, y entonces simplemente él se quedó en Galilea para evitar que los judíos lo mataran. Él no quería que lo mataran, obviamente. Y aquí hay una lección para nosotros. Debemos de reconocer, hermanos, que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un tiempo. Eclesiastés capítulo 3, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Todo tiene un tiempo, pero toda nuestra vida está bajo la mano soberana de ¿quién? De Dios. Y Jesús sabía esto. Él sabía que no era el momento de morir, que su momento iba a venir después, pero aquí todavía no era el momento. Verso 2. Nos da Juan un momento, una razón para ubicarlo en una fecha del año. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era la segunda fiesta más importante para el pueblo de Israel después de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta espiritual, donde ellos recordaban al animal sacrificado, ¿se acuerdan allá en Egipto? Que cubrió los dinteles de las puertas para proteger a los primogénitos. Entonces era una fiesta muy espiritual. La fiesta de los tabernáculos era una pachanga, era una fiesta recordando el tiempo que pasaron, los 40 años que pasaron en el desierto, y cómo Dios les proveyó de agua, de luz, de sombra, y cómo ellos tuvieron que vivir en tabernáculos, en cabañas de palma, de madera, de tela, como tiendas de campaña diríamos nosotros. 40 años vivieron ahí. Era una fiesta. ¿Quiénes celebraban esta fiesta? Todos los judíos, hermanos. Estas dos fiestas se celebraban en todo Israel, en particular en la ciudad de Jerusalén. Se llenaban las calles, se llenaban las casas, todos los lugares posibles se ocupaban con tabernáculos, porque todo el pueblo subía a Jerusalén a la fiesta. Todos subían a la fiesta. Había peregrinos que venían de todos lados del mundo a esta fiesta, junto con la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua se une con la fiesta del Pentecostés. Entonces, en la fiesta de la Pascua más la fiesta del Pentecostés, 50 días de fiesta. Pero acá son 8 días de fiesta, de sábado a sábado. 8 días de fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Se acercaba esta fecha. Por lo tanto, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 había 6 meses de distancia. 6 meses. Esta fiesta de los tabernáculos se celebraba cerca del mes de octubre, para nosotros el mes de octubre. En particular, era para agradecer la cosecha del año, en particular la cosecha de las uvas. La cosecha de las uvas. Entonces, era una celebración muy importante, por eso Juan la define la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La de los tabernáculos. Según la historia, y esto es importante por el contexto que tenemos en capítulo 7 y capítulo 8, diariamente en esta fiesta había una ceremonia donde se derramaba agua traída del estanque de Siloé. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Con aquel paralítico del estanque. Bueno, traían agua y esta agua la tiraban en la tierra, conmemoraba o recordaba el agua que brota de la roca cuando salen de Egipto, ¿te acuerdas? Esa es una parte de esta fiesta. Al mismo tiempo, durante la noche, se iluminaba el patio exterior, el atrio exterior del templo de los judíos, del templo de Herodes. Dice el pastor Josías Grauman que es más grande de 12 estadios de fútbol o 12 canchas de fútbol juntas. O sea, no era un patio como de 8x8. Era un gran patio donde los judíos iban a celebrar esta fiesta.
en este patio se iluminaba de tal manera que les recordaba la luz que los iluminó durante toda la noche, los 40 años en el desierto. Dos cosas importantes, porque las vamos a ver en capítulo 7 y luego en el capítulo 8. En el capítulo 7, ve el verso 38, Juan 7:38, dice el Señor Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recordando esa agua que abrieron Moisés en la peña, ¿se acuerdan? Y que les dio de beber al pueblo de Israel. Pero también, capítulo 8, verso número 12, recordándolo de la luz, dice el Señor Jesús, otra vez les habló diciendo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dos elementos que nuestro Señor va a tomar de esta fiesta para enseñarle al pueblo que Él era el agua de vida y la luz del mundo. Interesante el contexto, por eso tanta explicación en estos dos versículos. Verso número 3, regresamos al verso 3. Aparecen los hermanos del Señor. Más preciso, los medio hermanos del Señor Jesús. Dice el verso 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Dónde vivían sus hermanos? En Galilea. En Galilea, yo creo que en Nazaret. ¿En qué trabajaban los hermanos del Señor? Pues eran carpinteros, como su padre José, como su hermano Jesús. Ellos eran carpinteros. Ahí habían vivido como familia. No hay ninguna razón, aunque lo hacen los católicos y los hacen muchos, cambiar la palabra hermanos por la palabra primos o parientes. En griego dice hermanos y no dice medios hermanos, dice hermanos. No eran primos de Jesús ni hijos de José en un matrimonio anterior a María. No, porque eso no dice la Escritura. Simplemente eran hermanos del Señor Jesús. No hay ningún indicio que no fueran hijos de José y María. Todo lo contrario, entendemos, creemos que ellos tuvieron relaciones íntimas después del nacimiento de Jesús. Los habitantes de Nazaret los conocían como hermanos del Señor. Ahí vivían, ahí habían vivido. Mostraron asombro, dice Marcos capítulo 6, por la sabiduría que Cristo tenía, por su conocimiento, por su poder, porque todos conocían a su mamá y a sus hermanos. ¿Y cómo es que haya tenido ese conocimiento? Incluso lo vimos ayer en el capítulo 6, ¿se acuerdan? ¿De dónde es si conocemos a su familia? ¿De dónde obtuvo tal conocimiento? Bueno, pues sí, tuvo hermanos, medios hermanos, tuvo un padre, tuvo una madre. Y aun cuando esta palabra aparece muchas veces en los evangelios, en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo en particular, la palabra se relaciona en particular con hermanos carnales, no hermanos espirituales, no es metafórico, simplemente eran hermanos del Señor Jesús. Por cierto, eran medios hermanos del Señor Jesús. Eran hijos de José y María, y Jesús no era hijo ni de José. Entonces eran medios hermanos de Jesús. Sus medios hermanos. ¿Qué le dijeron ellos? Sal de aquí y vete a Judea. Sal de aquí y vete a Judea. Jesús no quería subir a Judea, venía a la fiesta y no quería ir. Por eso sus hermanos, Santiago, Judas, José y Simón, le critican y le dicen, deja Galilea, ve a Judea, vete para que allá tus discípulos vean las obras que haces. Aquí no vas a lograr grandes adeptos. La multitud que te seguía ya te abandonó. Si quieres que te sigan, tienes que ir a Judea, a la capital, al templo. Te tienes que mostrar ahí, tienes que hacer obras ahí. Ya lo había hecho. ¿Se acuerdan? Ya lo había hecho. Capítulo 2. Si no se acuerdan, vayan rápido conmigo al capítulo 2. Final del capítulo 2. (2:23) Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ya lo había hecho, sin embargo, recuerda que él no se fiaba de ellos, dice el verso 24,
porque él conocía a todos y él sabía que le creían por las señales que hacía, no por quién era él. Y luego aparece Nicodemo, ¿se acuerdan? Capítulo 3, que le dice, verso 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo sabían quién era él, había hecho señales. ¿Quieres una señal más? Capítulo 5, están en una fiesta de los judíos, probablemente una Pascua, llega allí al estanque de Siloé, donde hay un paralítico y lo sanan. ¿Se acuerdan? Y lo sanan. Y todos sabían. Vean el verso 18. Por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ya lo había hecho, ya había ido a Jerusalén 2 veces atrás, ya había hecho señales. ¿Y cuál fue el resultado de las señales? Incredulidad y odio. Por un lado no creyeron, y por otro lado lo odiaron y querían matarlo. Querían matarlo, él ya lo había hecho. No tenían miedo los judíos. Sus hermanos dicen, vete de aquí, vete a Judea, para que allá tus discípulos vean las obras que haces. Allá es donde está todo el pueblo, allá van a estar todos. Allá están esos 5,000 que después te rechazaron, van a estar allá. Ve para que te sigan, para que te promuevas como el rey. Eso no es algo que venía de Dios, ¿verdad? No venía de Dios, venía de sus propios corazones, de sus propios intereses. Estaban de cierto modo diciéndole que los judíos pedían que hiciera obras grandes y que si quería hacer obras grandes y ser reconocido por los judíos, recuerda que los judíos no se refiere al pueblo, sino a los líderes judíos, tenían que estar en donde estaban ellos. ¿Dónde? Jerusalén, en Judea. En Judea. Observa que dice que tus discípulos vean las obras que haces. Estos judíos necesitan ver para creer. Necesitaban ver obras, señales, milagros, obras portentosas, como la alimentación de los 5,000. ¿Cuál fue el resultado? Todos lo abandonaron. ¿Para qué más señales? Si al final todos lo van a abandonar. No son las obras, sino es la fe lo que él demandaba. Es fe lo que él demandaba. Verso 4, le dicen sus hermanos, siguen hablando con él, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Nadie entendía, no alcanzaban a entender, ni sus hermanos, su propio ministerio. No entendían cuál era su ministerio. Ninguno de ellos creía en él. Él tenía poder para hacer señales, pero en lugar de que las señales los llevaran a creer en Cristo, las señales los alejaban de él. Los volvían incrédulos. Si tú te quieres dar a conocer, no lo hagas en secreto, le dicen. No lo hagas en secreto. Manifiéstate al mundo, muéstrate a todos como quien eres. Ellos querían que se hiciera visible, que la gente lo viera, que vieran las grandes señales y entonces iban a creer en él. Y nosotros decimos, no van a creer en él. Se van a llenar de incredulidad, se van a llenar de odio y ya lo hicieron atrás, no van a cambiar adelante, ¿verdad? No va a haber ningún cambio. El Señor no se manifiesta al mundo, dice un comentarista, porque es incapaz el mundo de comprender. El mundo no entiende al Señor, es incompatible con Él, no le cree, no le conoce y no le acepta, dice este comentarista. Y sí, por mucho que Él se mostrara, el resultado siempre había sido el mismo, siempre, no había cambiado el resultado. Verso 5, Juan nos da la razón de todo lo que dijeron sus hermanos. Dice Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos estaban llenos de incredulidad. Ni siquiera ellos que lo conocían creían en él. Y yo estoy seguro de por qué no. Generalmente, si un hermano sobresale, los demás decimos, no, soy yo mejor que él. No, es bueno, pero yo soy más bueno que él.
yo soy mejor que Él. Ellos no creían en Él, no creían en Él. Pero esto va a cambiar cuando el Señor resucita después de la crucifixión. Se aparece a Jacobo y Jacobo cree, y después Jacobo es reconocido como el líder de la iglesia en Jerusalén, más allá que Pedro, por cierto, más allá que Pedro. Y luego Jacobo escribe una carta que tenemos en el Nuevo Testamento. Santiago, su medio hermano, Santiago escribe una carta, y su otro medio hermano, Judas, escribe la carta o el libro de Judas. Dos medios hermanos del Señor se convierten en líderes de la iglesia, y además el Señor les da la oportunidad de ser parte de los escritores del Nuevo Testamento. Pero en este momento ellos no creían en Él. No creían en Él. Y este verbo creer está en imperfecto. Ellos seguían no creyendo en Él. Y si ustedes leen los evangelios sinópticos, hay un momento en que llega su madre y sus hermanos para tomar a Jesús, porque piensan que está loco, que ha perdido la sensatez, que ya perdió la cabeza, que ya se le salió un tornillo, y se lo quieren llevar porque piensan eso de Él. No creían en Él. No creían en Él. Y eran sus hermanos. Eran sus hermanos. Estoy seguro que habían vivido con Él tal vez 30 años, 25, 30 años, no sé. Lo conocían, pero no creían en Él. Acompáñame rápido ahí a Mateo capítulo 10. Nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras difíciles. Si es difícil para nosotros, imagínate para Él. Mateo 10, 34. Mateo 10, 34. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Él lo experimentó en propia vida? Sí. ¿Tuvo oposición de sus hermanos, de su madre? Sí, sí. Y vean lo que el Señor pide de nosotros. 37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Él tiene un compromiso total. ¿Con quién? Con Él, no con la familia. Y puede ser que tus padres te odien, pero si tu compromiso es con el Señor, estás bien. Puede ser que tu esposo te odie, pero si tu compromiso con Dios es por encima de Él, está bien. Estás haciendo lo correcto. Estás haciendo lo correcto. Y el Señor va a dividir familias, hermanos. Ni modo. Es lo que dice, ¿no? Va a traer disensión. Va a haber quien ya no te invite a sus fiestas. Qué bueno, hermano. Qué bueno que ya no te invitan a sus fiestas tus amigos, tu familia pagana, porque ya no tienes ninguna relación con ellos. Ya no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ya no te preocupes. Es normal. Pero tu compromiso debe de ser ¿con quién? Con Dios por encima de la familia. Por encima de la familia incluso. Pero es que mi mamá se va a enojar conmigo. ¿Qué prefieres? ¿El enojo de tu madre o la separación eterna de Dios? ¿Qué prefieres? ¿Qué es lo que prefieres, no? Pero es que yo amo mucho a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos. Sí, pero nunca tu amor por ellos debe estar por encima del amor a quién. A Dios, a Cristo. Nunca. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Decidir seguir y comprometernos con Cristo va a alejarnos de amigos y familia. Te va a alejar de ellos, hermano. Si tú realmente quieres seguir a Cristo, te va a alejar de ellos. Esto demanda una decisión por nuestras metas, valores, propósitos diferentes a ellos. Van a separarnos de ellos. ¿Y a quién vas a amar? ¿A quién vas a seguir?
¿quién es quien más te importa en la vida? ¿Tu esposo? ¿Tu padre? ¿Tus hijos? ¿O Dios? Segunda respuesta, y la respuesta es del Señor, obediencia. Verso 6 al verso 9, regresamos a Juan 7, verso número 6. Entonces Jesús les dijo, obviamente a sus hermanos, les dice varias cosas. Les señala dos tipos de tiempo. Mi tiempo y su tiempo, les dice. Mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo de Jesús no llega. ¿Cuál tiempo? El tiempo de llegar ¿a dónde? A la cruz, ya lo mencioné hace rato. Todavía no llega mi tiempo, no ha llegado. Va a llegar, pero no ha llegado todavía. La obra de Cristo tiene un tiempo para Él sabía cuándo iba a ser. Él sabía cuándo iba a tener que dar su vida. Allí en Gálatas 4:4 dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y cuando cumplió el tiempo, nació. Y luego cuando cumplió el tiempo inició su ministerio. Y cuando llegó el momento, entregó ¿qué? Su vida. Entregó su vida. Nunca el plan de Dios se atrasó. Nunca. Nunca. Jesús usa el término tiempo. Mi tiempo no ha llegado. Mi momento no ha llegado. Él sabe que cuando llegue el momento va a obedecer al Padre y va a llegar a la cruz, pero todavía no llega el momento. Todavía no tengo que obedecer. Él dependía por completo del Padre. Él sabía que cuando se cumpliera el tiempo determinado por Dios, se iba a producir el sacrificio programado antes de la fundación del mundo. Pero no antes del tiempo. Había un tiempo para eso. Había un momento. El tiempo para subir a Jerusalén no había llegado. No era el momento oportuno de hacerlo. No era lo que los hermanos hubieran querido escuchar. Ellos hubieran querido escuchar, yo voy con ustedes. Pero Él dice, no ha llegado mi tiempo. No ha llegado mi momento para ir a Jerusalén. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes pueden hacer lo que quieran porque este es su tiempo, pero no es el mío. No es el mío. Háganlo porque este es su tiempo. Tomen ustedes la decisión y vayan allá. Y vayan allá. Verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Los hermanos del Señor, los medios hermanos de Jesús, formaban parte del mundo. Ese mundo no los va a aborrecer a ellos, ¿verdad? No, ahí lo dice. El mundo no te va a aborrecer porque tú eres parte de ¿qué? Del mundo. El mundo no se aborrece a sí mismo. No creían en Él, por lo tanto eran parte del mundo. El mundo no podía rodearlos porque era parte de ellos. Podían ellos subir sin peligro a la fiesta porque, bueno, no iba a pasar nada con ellos. En cambio, dice el Señor, a mí el mundo me aborrece. Cristo era odiado por el mundo. ¿Cuál mundo? Su pueblo. ¿Se acuerdan? Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, buscaban la oportunidad siempre para matarlo. Ya lo vimos. ¿Por qué el mundo lo aborrecía? Ve el final del verso 7, que sus obras, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Soy odiado por el mundo a causa de lo que yo digo sobre el mundo. Las obras del mundo son malas. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto algo parecido en el capítulo 3? Acompáñenme a Juan 3:19. Juan 3:19. Ya lo vimos. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué el mundo odia a Cristo? ¿Por qué el mundo aborrece a Cristo? Porque Cristo muestra, evidencia con su luz que el mundo está en tinieblas y que el mundo, las obras del mundo son ¿qué? Malas. La luz de Dios vino al mundo, brilló, alumbró la vida del mundo y esto generó odio del mundo hacia la luz. A quien amaba su forma de vida en tinieblas, a quien ama su pecado, odia la luz del Señor.
Por eso el Señor dice, el mundo me aborrece. El mundo me aborrece. El mundo incrédulo se resistía a creer en Cristo. Es más, no solo no creía en Él, no solo eran incrédulos, sino lo aborrecían al Señor. Lo odiaban de tal manera que buscaban su muerte. Este era el mundo en el que Él se movía, el mundo en el que Él vivía. Impactó los corazones duros de aquellos que escucharon su testimonio y la reacción de ellos no fue positiva, sino negativa. Se llenaron de ira contra Él. Siempre que el pecado es confrontado, la persona a la que se confronta con ese pecado no lo recibe con gusto. No dice, ay, qué bueno que me dijiste mi pecado. Yo ya lo sabía, no es cierto. No es verdad. Esa persona empieza a resistir, empieza a negar, empieza a defenderse, empieza a decir, pero los demás son peores que yo. Pero peca más él que yo. Yo pequé, pero yo peco menos que ella. Sí, yo soy chismoso, pero la hermana es peor que yo. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que pasa cuando Cristo testifica a ellos. En lugar de aceptar su pecado, empiezan a odiarlo y buscan la manera de destruirlo. Esto es lo que sucede. El Señor le dice, allá en el verso 8, subid vosotros a la fiesta. ¿A quién le dijo? A sus hermanos, vayan a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él es su hermano mayor y él tiene autoridad sobre ellos, sobre todo si José ya no vivía. Y entonces dice, suban ustedes, vayan. Hermanitos, vayan ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía. Observa que no dice, yo no voy a subir. Dice, todavía no subo. Con ustedes no voy a ir. Todavía no es el momento. Mi hora no ha llegado. Ellos podían subir a la fiesta cuando quisieran porque el mundo los amaba. El mundo los amaba. La gente iba a subir a Jerusalén. Todo Israel iba a subir a Jerusalén. Tenían que cumplir esta obligación de la ley. Suban, les digo, suban ustedes. Suban ustedes. Pero yo, dice, todavía no subo porque mi tiempo no se ha cumplido. No hay una contradicción porque no dice que no va a subir, dice no subo todavía. Todavía no, voy a subir, pero ahorita no. No voy a subir todavía con ustedes. No era el tiempo de hacerlo. Todavía no era el tiempo. Era el tiempo de subir para ellos a la fiesta, pero el tiempo suyo para hacerlo no había llegado. Va a llegar. Va a llegar. Vean ahí el verso 14 que veremos la próxima semana. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. Ya estaba entre la multitud, pero no se había mostrado al pueblo. No se había mostrado al pueblo. El verso 10 dice que él subió a la fiesta no abiertamente, sino como en secreto. Se ocultó entre la multitud y nadie lo reconoció. Su tiempo no era el momento de sus hermanos. Y habiéndoles dicho esto, dice el verso 9, se quedó en Galilea. ¿Por qué? Porque él sabía que el tiempo correcto era el tiempo de Dios. Y cuando Dios le dijera, sube, ¿qué tenía que hacer él? ¿Qué iba a hacer él? Subir. Él iba a obedecer a su padre, no a sus hermanos. Él iba a obedecer no a la multitud, él iba a obedecer el tiempo del plan de su padre. Cuando sea el momento para subir, yo subo. Cuando mi padre me diga que suba, yo voy a subir. Ese es el momento para que yo lo haga. Ustedes no me mandan, el pueblo de Israel no me manda. Cuando mi padre me ordene, yo voy a ir, porque yo lo voy a obedecer. Y aquel creyente que se compromete con Dios, lo obedece, aun cuando no nos guste lo que el Señor nos esté pidiendo.
Muchas veces queremos nosotros hacer que las cosas sucedan en nuestro tiempo. Buscamos ir tan rápido como se puede, pero Jesús entendía que su vida y su ministerio no dependían de los demás, dependían de la voluntad de Dios, del plan diseñado para Él. Nunca estaba tarde, en ningún momento se retrasó, nunca falló, siempre todo lo realizó en el tiempo y bajo la dirección de Dios. La guía de su vida siempre fue obedecer la palabra de su padre. Y si su padre le dijo, ve, él iba. Y si su padre dice, no vayas todavía, se esperaba. Y cuando el padre le dijo, sube, ¿qué hizo? Subió. Él obedeció, siempre obedeció. Siempre. Vamos a ver un detalle en el capítulo 11. Yo creo que en algún momento no sé si de este año o del próximo año, en algún momento en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Muere Lázaro. Muere Lázaro. Y él dice, bueno, no subió, se esperó, se quedó 2 días, dice el verso 6. Después de esto dijo, vamos a Judea otra vez. Parece que se tardó de más porque Lázaro murió. Y decimos, pero pudo haber llegado antes. Bueno, ¿cuál fue el plan de Dios? No vayas a Betania, espérate. Cuando yo te diga que vayas, vas. ¿Y qué pasó? Cuando el padre dijo, ve, ¿qué hizo Jesús? Fue. Y encontró que Lázaro ya tenía 3 días muerto. ¿Y qué hizo? Lo que el padre le mandó. ¿Qué hizo? Resucitó a Lázaro. Pero se tardó, pudo haberlo hecho de inmediato. No, lo hizo en el tiempo de su padre. Él obedeció a Dios de forma perfecta. De forma perfecta. Y para aquellos que somos sus hijos, mis hermanos, todo lo que sucede en nuestras vidas siempre pasa en el momento oportuno. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no hoy? ¿Tú eres Dios? No, ¿verdad? Entonces, si pasa hoy es porque Dios así lo ha determinado. Porque si tal vez hubiera pasado hace un año, no tendrías la posibilidad de resistir lo que hoy puedes resistir. Y si hubiera pasado mañana, tal vez no tendrías la oportunidad de que ahora Dios te está poniendo enfrente. Las cosas que nos suceden, hermanos, no suceden fuera del plan diseñado de Dios para nosotros. Romanos 8:28, te lo sabes. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Nunca se atrasa su voluntad, nunca se atrasa su provisión, nunca se atrasa, nunca falla su soberanía, porque el propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir de manera perfecta. ¿Cuál? Alcanzar la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Entonces, todo tu sufrimiento hoy, todo lo que estás pasando hoy, todo lo que te ha sucedido en la vida hacia atrás, todo ha tenido el propósito de formar a Cristo en tu vida. Y te quejas. ¿Pero por qué me pasó a mí? Y bueno, la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Será que Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. Pero es que yo no merezco esto. Perdón, yo no lo merezco. ¿No lo mereces? ¿No mereces lo que te está pasando? ¿Piensas que Dios se equivocó? ¿Piensas que Dios hizo algo equivocado contigo? ¿Piensas eso? No, ¿verdad? Dios no se equivoca. Dios no falla. Su plan es perfecto en tu vida. Pero es que yo no merezco sufrir. Bueno, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pregúntale a Pedro, pregúntale a Pablo, pregúntale a Cristo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Incluso en todos nuestros tratos, nuestras decisiones, debemos decir, como enseña Salomón, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Santiago agrega que debemos poner a Dios frente a todas nuestras decisiones. En lugar, dice allá Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, o
aquello. Tus planes, tu vida está bajo el control soberano de Dios. Por lo tanto, nunca debemos dejar fuera de nuestra vida nuestras decisiones, nuestras acciones. ¿A quién? A Dios. Nunca. Nunca debemos hacer o tomar decisiones como si Dios no existiera, pues nuestra vida presente, hoy, nuestra vida futura, mañana, está en sus manos. Y Él nunca falla. Tú y yo, sí, Él nunca falla. Nunca falla. ¿Qué hizo Cristo? Obedeció. Se sujetó a la voluntad de su Padre. ¿Se equivocó? ¿Falló en algún momento Cristo? Respuesta: no. No. ¿Qué pasaría? Piénsalo. Si tú obedecieras a Dios como Cristo obedeció a su Padre. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería tu vida? Damos la tercera respuesta al compromiso. Indiferencia. Versículo 10 al 13. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Sus hermanos subieron y yo creo que muchos judíos fueron a Jerusalén para la fiesta, pero también subió Jesús a la fiesta. No en el momento en que ellos crecieron, cuando su tiempo había llegado, Él subió a la fiesta. Pero observa que dice Juan, no abiertamente, sino como en secreto. No llegó como entrando a Jerusalén, ¿se acuerdan? En un pollino, todos alabando y reconociéndole como el Hijo de David. No, llegó, dice, no abiertamente, como las otras dos ocasiones que ya vimos en Juan, no ostentosamente como hubieran querido sus hermanos. Él llegó no abiertamente, no había era el momento, no era el momento para dar su vida, no era la manera en que Él se iba a mostrar en Jerusalén. Él subió en Jerusalén con el único propósito que debía llevar a cabo, enseñar a la gente. Vean el verso 14. ¿Qué hizo en Jerusalén cuando se mostró? Enseñaba. Enseñaba. No fue a escondidas, no fue para que nadie lo reconociera, no se vistió de una manera distinta, no, se mezcló entre la gente para que nadie lo encontrara. Ahora, no fue solo, fue con los 12, iban los 12, iban los 13 con el Señor y se mezcló entre la gente. ¿Recuerdan? Toda la ciudad de Jerusalén, todas las colinas que llegaban al templo, todas se llenaban de tabernáculos. Y probablemente se fue metiendo en algunos y se fueron distribuyendo para no llamar la atención. Para no llamar la atención, como en secreto. Como en secreto. No como sus hermanos querían. Y le buscaban, dice el verso 11, los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Quién son los judíos? Sus enemigos, el Sanedrín, sacerdotes y fariseos. Lo buscaban entre la multitud, pero no lo encontraron, no lo estaban encontrando. Y entonces, de forma despectiva, se preguntaban, ¿dónde está quién? Aquel. No dijeron, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el que se llama el Mesías? ¿Dónde está el sanador? No, ¿dónde está aquel? En forma despectiva. No querían saber de él, no querían que estuviera ahí, pero lo estaban buscando. ¿Por qué? Porque lo odiaban, lo despreciaban, no querían tenerlo entre ellos, no querían que estuviera ahí, buscaban su muerte, querían matarlo. Pero él se ocultó, no lo hizo abiertamente, todavía no era el momento, todavía el Señor, el Padre le dijo, no es el momento que te descubras, guárdate en secreto. Y dice el verso 12, había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Observa que hay un cambio, los judíos buscaban matarlo, pero la multitud tenía dudas, había un gran murmullo acerca de él entre la multitud.
Había varias opiniones entre el pueblo. Algunos decían que era bueno. Él es bueno. Él es bueno, ha sido bondadoso, ha sanado, alimentó a más de 20,000 personas allá del otro lado del mar de Galilea. Había sanado a muchos y ellos lo habían visto, ellos lo sabían. Es bueno. Tal vez dentro de estos que decían que era bueno, había algunos miles de los que habían sido alimentados en aquella ocasión, probablemente algunos familiares de sanados, enfermos sanados, no sabemos. Para estos Jesús era bueno, pero otros, dice Juan, otros decían no, sino que engaña al pueblo. Otros decían no es bueno, es un engañador. Es un engañador. ¿Qué bueno puede tener alguien que engaña al pueblo? Decían estos. No querían aprender de él. Probablemente ya habían sido influenciados por los líderes judíos porque buscaban matarlo. Buscaban matarlo. La opinión respecto a Jesús había dividido a la gente. Algunos lo consideraban bueno y otros lo consideraban alguien malo, alguien que estaba trayendo un mal, un engañador. Pero, dice el verso número 13, pero ninguno de ellos hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Eran indecisos. Los que decían es bueno, decían bueno es bueno, pero mejor no digo nada porque ahí están los judíos. No vaya a ser que me oigan. No vaya a ser que oigan que estoy diciendo yo y vengan en mi contra. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, por miedo a los líderes de la nación. Todavía no había una posición oficial de estos líderes acerca de Jesús. Por eso nadie se atrevía a reconocer a Cristo como lo que fuera. Nadie todavía lo hacía. Incluso más adelante, al final del capítulo 7, los alguaciles intentaron detener a Jesús y vean el verso 48, desde el 46, dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, ahí están los líderes judíos, o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esa gente que sigue a Jesús no conoce la ley. Es gente maldita, no entiende nada. Y aparece Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Juan 3, verso 50. Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos, les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú de él? ¿Eres un seguidor de ese hombre? Y sabemos que Nicodemo durante la vida del Señor no le siguió. Hasta su muerte fue que le siguió. La gente comentaba en voz baja, tenía miedo de confrontarse con los judíos, simplemente tenían miedo de ellos y prefirieron no tomar una decisión. Fueron indecisos. Dijeron, bueno, podríamos hacerlo, pero pues mejor no lo hacemos. Y había otros que decían, no, mejor no lo hacemos, no vaya a ser que vengan los judíos y vengan sobre nosotros. Los líderes judíos tenían mucha influencia sobre el pueblo. Todavía no era el tiempo de Dios, todavía no era el momento que Él se mostrara en Jerusalén, todavía no llegaba a la cruz para dar su vida en rescate por muchos, que este era el plan de Dios para Cristo. Todo iba a suceder de acuerdo a como la mente perfecta de Dios lo había planeado. Pero estos siguieron indecisos, no creyeron en Él, prefirieron no tomar partido, prefirieron no decir sí o sí no. Y creo que muchos aquí pueden estar en esa postura. Bueno, yo sé que Jesús es bueno, yo sé que Dios está bien, yo sé que todo lo que la Biblia dice está bien, pero no sé si decidir por Cristo o no. Tengo tantas cosas en mi mente, tantas cosas que me están pasando, que no sé si seguir a Cristo o mejor abandonar a Cristo.
¿Qué será mejor? ¿Abandonarlo o seguirlo? ¿Será mejor obedecerle? ¿Qué será mejor? Y hay quien no quiere un compromiso con el Señor, quien prefiere estar en esta indecisión. A veces sí me siento muy espiritual, a veces sí quiero seguir a Dios, a veces sí quiero obedecerle, pero otras veces me siento tan humano, tan carnal, tan mundano, tan pecador, que prefiero no seguirlo y hacer de mi vida lo que yo quiero, sin compromiso con Él, sin compromiso con Dios. Muchos de ellos no tuvieron el valor de expresar lo que creían de Cristo. Decidieron rechazarle. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer con Cristo? ¿Te vas a comprometer con Él? ¿Te vas a comprometer con Dios? ¿Vas a responder como Jesús con obediencia? ¿O vas a responder como respondió el pueblo, con indiferencia? ¿O vas a responder como sus hermanos, oponiéndote por completo a Él? ¿Cómo vas a responder a Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él? De estos que están allí en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos, unos meses después, 6 meses después, van a estar con Pilato gritándole: crucifícale, crucifícale. Solo 120 verdaderamente creyeron en Él. Y allí ya estaban, ¿quiénes? Sus hermanos. Hechos 1, y ya están sus hermanos con los 120 y su madre. Tuvieron que experimentar esa lejanía de su Señor mientras Él vivió hasta su resurrección. Tuvieron que perderse muchos buenos momentos con Él por no haber creído en Él. ¿Cuál es tu compromiso con Cristo? Él vino a morir, vino a dar su vida, ¿no? Vino a sacrificarse por nosotros, vino a entregar todo lo que Él era por amor a nosotros, vino a morir en una cruz que Él no merecía para ocupar el lugar que tú y yo merecíamos. Y tal vez muchos tenemos el compromiso de obedecerle, de seguirle, de creer en Él, a pesar de las circunstancias. Pero tal vez hay algunos que todavía no deciden por Cristo. Tal vez todavía tienen miedo, todavía tienen dudas. ¿Qué van a decir en mi casa? ¿Qué va a pasar en mi casa? Tal vez algunos tienen dudas porque no saben qué pasará mañana. Tienen miedo de comprometerse con Él. Cuando un cristiano, cuando una persona se compromete con Cristo, le reconoce desde ese momento y durante toda su vida, y sabe que pueden venir días buenos, gloria a Dios, pueden venir días malos y gloria a Dios también por ellos, porque todo hará, Dios hará que todo obre para bien, para formar en nosotros la imagen de su Hijo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos lleva a tomar una decisión, que nos confronta con nuestra realidad hoy, con lo que está pasando por nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que tomar una decisión, Padre. Algunos la hemos hecho, algunos ya hemos decidido por ti, y no importa lo que pase, estamos seguros en quién hemos confiado, en quién hemos depositado nuestra vida, y estamos seguros que solo en tus manos estamos plenamente seguros y convencidos de que un día disfrutaremos de una vida eterna contigo. Hemos creído en ti como nuestro Señor y Salvador. Hemos aceptado el sacrificio de tu Hijo por nosotros en la cruz, y hemos decidido creer en Él por toda nuestra vida. Y gracias, Señor, por ello. Gracias por esa decisión que hemos tomado en este momento.
y seguimos tomándola todos los días. Pero Padre, también posiblemente hay aquí quienes no han tomado una decisión por Cristo. Probablemente, Señor, por miedo a no saber qué va a pasar mañana, o tal vez por miedo, Señor, a la gente que le rodea, su familia, sus amigos, Señor, ¿qué van a decir de Él? Pero Padre, quien te rechaza a ti, quien da la media vuelta, no es digno de ti, Señor. Y oramos por esos corazones indecisos, Padre, por esos corazones que todavía no han decidido por Cristo, que conocen, que saben, que han escuchado tu verdad, que han escuchado tu evangelio, pero que siguen sin creer, siguen indecisos. Oramos, Padre, porque tú traigas y confirmes, Señor, una decisión en sus vidas. Se comprometan contigo, Señor, a creer en ti y a obedecerte. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Nos podemos esconder del hombre, pero de ti no. Y tal vez algunos están luchando, Padre, entre creer y no creer. Si es tu voluntad, Señor, darles la salvación que necesitan. Que puedan entender, Señor, que necesitan tener un compromiso contigo. Un compromiso de obediencia, de amor y de servicio. Un compromiso para toda su vida. Un compromiso, Señor, que no garantiza la felicidad eterna. Que no garantiza que todo va a salir bien, pero que sí garantiza que tú estás con nosotros siempre. Que al recordar, Señor, la muerte de tu Hijo Jesús por nosotros en la cruz, al recordar su sacrificio perfecto, Señor, podamos recordar que Él ocupó nuestro lugar en la cruz. El justo por los injustos, el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros al morir en nuestro lugar en la cruz. Ayúdanos a recordar, Padre, que ese sacrificio perfecto cubrió tu justicia. Y a través de su justicia perfecta, Señor, nosotros somos bendecidos, Señor, de la salvación que hoy disfrutamos. Padre, que no pasemos un día más sin un compromiso contigo. No permita, Señor, que se alargue este tiempo, porque puede ser muy peligroso, Señor, para algunos. Padre, que podamos venir a la cena de tu Hijo Jesús, de nuestro Señor, con un corazón limpio, Señor, con manos limpias, con corazones purificados, Señor, para recordar su muerte y su resurrección por nosotros. Oramos en su nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, si tú vas a participar de la cena,